Muy bien, empezamos entonces. Espero que tengan sus Biblias. Y esta es una palabra que ya la tenía por meses guardada, quizás 6 meses, 7 meses o más, para el momento, ¿no?, que el Señor ponga para compartir en la iglesia. Así que ya había, como quien dice, pensado, ¿no? Cuando Dios a veces te da algo, tú lo piensas y Dios te lo trae a la mente de vez en cuando y cuando tú sabes que es algo que tú debes compartir, piensas en ejemplos, piensas en cosas que las puedas relacionar con la vida diaria. Y bueno, así que esto justamente se da en este tiempo, ¿no? La palabra de Dios dice que Dios, nuestro Dios, es varón de guerra. Y Dios ha tenido muchas batallas ya, y adivina cuántas ha perdido Él. No ha perdido ninguna, ¿no? No ha perdido ninguna. Y aunque a veces parece que Él perdiera batallas, yo creo que es como el ajedrez. ¿Cuántos de ustedes han jugado ajedrez? De repente algunos de ustedes en este tiempo están jugando ajedrez, ahora me acordaba yo de eso. De repente es como el ajedrez, si tú ves los grandes maestros, a veces jugando ajedrez, tú dejas que te coman una ficha, o sacrificas, como se dice. Algunos sacrifican hasta la reina, ¿no? Sacrifican una ficha, con tal de ganar al final la partida. Y muchas veces es así, a pesar de que tú puedas ver que el pueblo de Dios aparentemente está perdiendo, o los cristianos están siendo vencidos, muchas veces somos parte de una partida mucho mayor, ¿no? Una partida mucho mayor. Por ejemplo, ¿no?, cuando Cristo murió en la cruz, Satanás pensó que había ganado una gran batalla, ¿no? Satanás pensó que wow, ¿no? Por fin, ¿no? Lo quisieron matar, lo quiso matar cuando cuando era bebé, ¿no? Tuvo que huir a Egipto, lo quiso matar otras veces en su ministerio y al final logró, ¿no? Logró que uno de los suyos lo entregue, Judas, y murió en una cruz. Y Satanás pensó que había ganado una gran batalla. Pero 3 días después, aleluya, 3 días después, ¿qué sucedió? Resucitó, ¿no? Resucitó de entre los muertos Jesús y ganó la batalla más grande del universo, de la historia. Realmente es el centro de la historia, ¿no? Entonces, a veces somos parte de una historia, de una batalla más grande. Y pues yo creo que hoy estamos enfrentando una batalla, todos nosotros de alguna forma. Estamos enfrentando batallas y algunos estarán enfrentando una batalla contra la soledad, es un enemigo, batalla contra la depresión, de repente, batalla contra la incertidumbre del futuro, lo que va a pasar, una batalla contra la necesidad, ¿no? Algunos de repente tienen escasez y es un enemigo real que estás enfrentando. Entonces, el mensaje de hoy es cuando sales a batalla, cuando salgas a batalla, cuando sales a la batalla. Y para esto quiero que me acompañen a Deuteronomio 20 para ver qué debemos de hacer. ¿Qué debemos de hacer cuando salimos a la batalla? ¿Qué debemos hacer cuando salimos a la batalla? Así que busquen Deuteronomio 20. Este es un pasaje muy, muy tremendo. Es un pasaje que se le está dando al pueblo de Israel antes de entrar a las batallas, antes de entrar a la tierra prometida. Ellos eran más un pueblo de tribus, ¿no?, que estaban juntos. No eran un reino todavía, no se podían comparar a los reinos que ya existían. Así que él le empieza a dar instrucciones en Deuteronomio 20 y dice el versículo 1: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si viereis caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto.
Ese es lo primero. Dice, cuando salgas a la guerra, o sea, no le está diciendo si sales a la guerra algún día, no, si por ahí ocurre el desastre de que salgas a la... No, dice cuándo, o sea, este era algo como que se debía de esperar. Este iba a ser un pueblo que iba a ser un pueblo guerrero, no solo con una batalla, ni con dos, ni con tres, o sea, iba a ser un pueblo de guerra. Entonces le dice, cuando salgas, es algo que debes de esperar, que tengas batalla como hijo de Dios, que tengas batallas como cristiano. Es algo que nosotros debemos de esperar de parte de Dios por estar en este mundo. Así que la palabra dice cuándo, no sí, sino cuando salgas. Luego dice, no si vieres, porque somos guiados por cómo percibimos el exterior, cómo percibimos el mundo. Y en este caso está hablando de la vista, ¿no? Pero todos nosotros somos guiados de cómo percibimos. Qué importante es cómo percibimos lo de afuera. Qué importante es cómo percibimos lo que estamos pasando ahora. Cómo lo percibimos, cómo percibimos la crisis, cómo percibimos la necesidad. Qué importante es esto. Entonces le dice si vieres, ¿no? Que es la forma de percibir en un ejército. Dice si vieres caballos y carros, hablábamos de eso el otro día, ¿no? Que era en lo que los ejércitos ponían su confianza, en caballos y carros. Era el poderío. Si vieres este poderío y un pueblo más grande que tú, en número, en soldados, en ejército, en este sentido, en artefactos de guerra, como los caballos, dice, no tengas temor de ellos, no tengas temor de ellos. Y como decía hace meses, desde que estaba pensando en esta palabra, yo decía, nosotros usualmente nos juzgamos por el tamaño, ¿no? O juzgamos las cosas por el tamaño. Nuestros problemas les asignamos un tamaño. Por eso decimos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hermano, estoy resfriado, ora por mí. Entonces, el resfriado tiene un tamaño, se te va a pasar, ¿no? Ya, Señor, sánalo y amén, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero si te dicen, hermano, me van a operar del corazón, le asignamos otro tamaño a la operación de corazón. No decimos es como el resfriado, no decimos, no, páselo. No, la operación al corazón, le asignamos un tamaño. Nosotros le asignamos tamaño a nuestras batallas. Y acá Dios nos está diciendo que van a haber batallas donde vamos a afrontar cosas más grandes que nosotros. Donde son cosas más grandes que nosotros. Pero eso no quiere decir, vamos a decirlo, porque sean más grandes que nosotros, son más poderosos que nosotros o van a vencer. Eso es lo lógico en las batallas. Lo lógico en las batallas quizás es que no, te enfrentas con el más grande y él te vence, el ejército más grande él te vence, la economía más grande te vence. Eso es lo lógico. Pero de parte de Dios, Él dice, cambia tu percepción del tamaño. Cambia tu percepción del tamaño de las cosas, ¿no? Por el nombre, ¿no? Por el nombre mismo le vamos asignando tamaño, ¿no? Esto que está pasando ahora, ¿no? Empezó como un virus nomás, ¿no? Luego se convierte, y ahorita no recuerdo los términos, ¿no? Se convierte en una crisis, ¿no? Se convierte en una epidemia. Y ahora, ¿no? Ahora es una pandemia, o sea, y si se dan cuenta, el nombre, como dicen, ¿no? El nombre no se refiere a que se ha vuelto más poderoso, sino el nombre se refiere a que se ha esparcido más, a eso le llaman pandemia. Pero la gente, pandemia, ¿no? O sea, wow, este nombre es grande, esto pesa más. Pero Dios te dice a ti y a mí, nos dice, ¿no? Aun si vieres algo más grande, no tengas temor de eso. Y les confieso que cuando estaba yo pensando en esto hace tiempo, yo decía, ya cuando, Señor, si tú permites que comparta, voy a usar el ejemplo de los virus y de las bacterias, ¿no? ¿Verdad? No les miento. Y dije, bueno, no existía el COVID-19, no solo yo dije, voy a hablar de la gripe seguro, ¿no? Voy a hacer unas preguntas a Roger, al doctor, que me diga cómo es. Porque son cosas, o sea, en cuanto a tamaño, tienes que verlo en microscopio porque son pequeñitas, ¿no? Los virus, las bacterias son pequeñas. No las ves ni siquiera, o sea, en cuanto a tamaño no se ven. Sin embargo, teniendo un tamaño tan pequeño, súper pequeño,
te pueden tumbar a la cama, ¿no? Te pueden tumbar a la cama. Claro, se multiplican y te tumban a la cama. Son poderosas, a pesar de ser pequeñas. Y yo pienso que de alguna forma Dios nos ha asignado un poder que no sabemos que tenemos. O sea, un poder en este mundo que no podemos comprender. ¿Por qué? Porque siempre vemos nuestro poder en base a lo que tenemos, nuestro poder en base a nuestra elocuencia, ¿no? Como los profetas, Señor, yo no sé hablar, Señor, yo soy niño, en base a nuestra edad, yo soy un niño, ¿yo qué puedo hacer? En base a nuestros recursos, en base a, sabemos algo, ¿no? Pero si realmente entendiéramos que Dios está en nosotros, que Cristo está en nosotros y que el poder no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, veríamos con ojos diferentes aunque nos enfrentemos a enemigos más grandes. Amén. Así que dile ahí al que está a tu costado, dile, tú eres peligroso, dile. No, dile, tú eres peligroso, tú eres peligrosa. En ese sentido, no en otro sentido. Tú eres peligroso y peligrosa en el sentido de que Dios te ha asignado a ti un poder muy grande. Y por eso decía, mira, ¿sabes qué? Si enfrentas enemigos más grandes que tú, no te preocupes, dice, no tengas temor de ellos, ¿no? Porque yo estoy, dice la palabra, porque Jehová tu Dios está contigo, dice, el cual te sacó de la tierra de Egipto, ¿no? O sea que habla de la historia, o sea, Dios te ha sacado de la tierra de Egipto, ahora vas a enfrentar batallas para entrar, pero Él no te ha sacado para dejarte acá, ¿no? Entonces tú tienes que entender que si estás pasando por una batalla, mira un poco atrás lo que Dios ha hecho por ti, ¿no? Mira un poco atrás lo que Dios ha hecho por ti y vas a poder entender que Dios ha sido fiel muchas veces, que Dios ha mostrado un propósito para tu vida. Entonces, si estás pasando por una batalla, recuerda de lo que Él te ha sacado, recuerda lo que Él ya ha hecho por ti. Siguiente versículo dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Se supone que están el ejército, ¿no? Dispuesto a salir a la batalla, y dice que cuando te acerques a combatir, van a llamar a alguien. Antes de salir van a llamar a alguien. Y fíjate, no llaman al general de la estrategia, no llaman al capitán, no llaman al almirante, bueno, es en el mar, no llaman a nadie que tenga que ver con estrategia militar, sino llaman en tiempo de batalla. Es hora de llamar al sacerdote. Es hora de llamar al sacerdote. Yo sé que muchos hombres de Dios quizás se toman esto diciendo es hora que me llames a mí, pero no. Yo creo que tenemos que escuchar al sacerdote, pero la Biblia nos dice que tenemos todos un sumo sacerdote en los cielos y su nombre es Jesús. Amén. Es hora de llamar al sacerdote. Tienes que escuchar lo que el sacerdote dice. No tienes que escuchar lo que dice la televisión, no tienes que escuchar lo que dice el vecino, lo que dice... No, tienes que escuchar lo que el sacerdote te dice en la batalla. Y se dice que el sacerdote, como decía, tenemos un sacerdote que se llama Jesús, dice, el cual se compadece de nuestras debilidades, ¿no? Se compadece de nuestras debilidades y la palabra dice que Él está intercediendo por nosotros, ¿no? Él intercede por ti, por mí, porque conoce, dice, nuestras debilidades. Así que es hora de llamarle a Él, hermano. Cuando estás en batalla, primero acude a Él para escuchar sus palabras. Son las palabras de Él las que necesitamos escuchar. Y en este caso el sacerdote se convierte en un general. El sacerdote se convierte en aquel que va a dar ciertas indicaciones antes de que vengan las otras indicaciones. Y les dice, miren, versículo 3. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, ¿no?
dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear, ¿qué dice? Por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. ¿Mm? ¿Qué tal promesa, no? El sacerdote tiene que decirle otra vez, no tengan miedo. ¿Por qué será que tanto, verdad? Tan redundante es este mensaje de no desmaye tu corazón, no temas, no te desalientes, porque tú ves la realidad y en la realidad son enemigos más grandes. Pero él dice, no te desmayes, no temas, no temas. ¿Y por qué no debes de temer? Porque Dios va contigo, dice, para pelear contigo, perdón, contra vuestros enemigos para salvaros, ¿no? Entonces, en ese momento, los soldados tenían que entender que Dios iba a estar en la batalla con ellos. Y como decía, Dios es varón de guerra. Dios es Dios de batalla. Dios se mete, ¿no? Dios se mete en la batalla. Y les decía otra vez, no se desalienten, no teman, ¿no? Les decía. La batalla, esto quiere decir entonces que la batalla se gana antes de salir a la batalla. La batalla se gana en el corazón. La batalla primero se gana en el corazón. La batalla se gana, es interior primeramente. No temas, no te desalientes, ¿no? Se gana en el corazón. Hay cosas que quieren entrar a nuestro corazón cuando vemos la batalla. Quieren entrar. Y hay cosas que tenemos que decirle no en nuestro corazón. Tenemos que decirle no, lo siento, no tienes lugar aquí. Y de eso se encarga el sacerdote, nuestro buen sacerdote, se encarga de darnos tranquilidad, se encarga de darnos paz. Jesús dijo, no, yo les doy paz, ¿no? Una paz como no la tiene el mundo. No, el mundo no les puede dar esta paz se la doy yo. Entonces, antes, ¿no? Antes de, por ejemplo, ¿no? Si de repente te llama el doctor y te dice, ¿sabes qué? Tienes que venir a que te haga un segundo chequeo. Antes de ir a esa segunda cita, no vayas con temor, no vayas con miedo, no vayas, o sea, ya, no temblando. No, gana la batalla primero en tu corazón. Anda en paz, anda, no importa lo que él diga, lo que sea, porque al final, aunque tu enemigo sea más grande, Dios, yo creo que el mensaje en estos tiempos es claro, Dios no quiere que haya nada de temor en nuestro corazón. El miedo no viene de Dios. El miedo es poner fe en el mensaje incorrecto. Ese es el miedo, ese es el temor. Cuando tú pones fe, no en la palabra de Dios, sino fe en el mensaje incorrecto. Y no estoy hablando de que tengas una super fe y la fe en lo que tú quieres. No, estoy hablando de una fe en la palabra de Dios. Entonces tienes que decirle no, ¿verdad? Verdaderamente tienes que decirle no al desánimo, tienes que decirle no al temor. Tienes que decirle, no me voy a amedrentar, no voy a temer. Tienes que ganar la batalla antes en tu corazón. Porque este mensaje del sacerdote se daba antes de batallar. Se daba antes de salir a la batalla. Así que les dice, no. Y tu sacerdote se encarga de eso. Tu sacerdote Jesús. Tu sacerdote es un mediador, ¿no? Jesús se encarga de darnos paz. Él es quien nos puede dar esa paz que, aunque nuestras circunstancias sean muy difíciles, ¿no? Podamos tener tranquilidad. Pero seguimos, vamos avanzando rápido. Dice, y los oficiales hablarán al pueblo. Lo primero fue que el sacerdote se encargaba de traer paz, traer ánimo al corazón. De eso se encargaba el sacerdote. Eso era lo primero que hacía. Y ahora sí vienen los oficiales para hablar al pueblo. Y este puede ser quizá, ¿no? Representante ya de alguien de menor rango. Diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya, dice, y vuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la
disfrute. Entonces es algo interesante porque tú te das cuenta que se esperaba entonces que iban a haber muertos en la batalla. Porque dice, no vaya a ser que ¿qué? Que muera en la batalla. O sea que había una posibilidad, hay posibilidad de que gente muera. Y eso no quiere decir que no eran del ejército de Dios. Y eso no quiere decir que no estaban bajo la voluntad de Dios. Y eso no quiere decir que porque murieron no estaban, no sé, en desobediencia, algo. No, pero era una batalla real. Y si ustedes saben más las batallas de esa época, ¿no? Donde salían todos corriendo, ¿no? Y si tú estabas pensando en tu casa, en la viña que habías plantado, tú podías morir, ¿no? Por distracción, por falta de concentración, por falta de tener de estar 100%, vamos a decir, podías morir, podías hasta solo, ¿no? Te tropezabas y con tu propia espada de repente o te golpeabas la cabeza o te herías. Había la posibilidad de morir. Pero se dan cuenta que Dios no quiere mártires en este sentido. O sea, Dios no quiere sacrificios innecesarios. En este caso había gente, en este caso había un ejército, y no iba a haber problema que algunos, porque no eran muchos, me imagino, jóvenes principalmente, que habían tomado tiempo en construir, ¿no?, su propia casa, y la habían terminado y de repente viene la trompeta, el edicto del rey, todos a la batalla, ¿no? Y justo tengo que estrenar la casa y bueno, y van a la batalla. Qué bueno es Dios, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? Si has construido una casa y todavía no la has ocupado, anda, regresa, o sea, no hay problema, el resto puede encargarse del asunto. No necesita ser un mártir para Dios. Regresa nomás y otro que ha plantado su viña y se ha esforzado, no está recién emprendiendo su negocio, viene a ser así, ¿no? Es tu viña, por fin ya no es la viña de tu padre, sino has plantado tu viña y estás esperando, pero estás en medio de la cosecha y todavía no has probado el fruto, antes de la cosecha no has probado el fruto, dice tranquilo, ¿no? Tranquilo, yo sí necesito que estés acá, necesito que estés al 100%, así que si no lo has disfrutado, vuelve a casa, no hay problema, ¿no? Así que muchas veces como cristianos a veces nos imponemos una carga que Dios no nos la impone, ¿no? Y queremos ser mártires para Dios, pero a veces Dios no necesita mártires, Dios tiene un ejército. Y van a haber momentos en que sí vas a estar al frente de la batalla, poniendo el pecho, como quien dice, a las balas, pero van a haber otras veces donde, hey, ¿sabes qué? Regrésate. Vuélvete a tu casa y no es pecado, no hay problema, ¿no? Luego el versículo 7 dice, ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? O sea, ¿quién se ha comprometido para casarse y todavía no se casa? ¿Vas a morir en la batalla? No, ¿qué le dice? Vaya ahí, vuélvase a su casa. No sea que muere en la batalla. ¿Y qué pasa con tu... Bueno, no es viuda porque no se casó contigo, pero ¿qué pasa con la ex? ¿No? Viene el que estaba detrás tuyo esperando, la consuela, no, sí, murió en la batalla, pobrecito, no, venga, acá hay un pechito para que llores, ¿no? Y dice algún otro, la tome. Así que los que tienen novia, si se puede decir, no vayan, los que tienen novia no vayan a la batalla, sino regresen y cásense, ¿no? Cásense, no. Algunos quizás dicen, no puedo casarme por la batalla, no, esas son excusas, no te hagas, son excusas nomás. Regresa y cásate, no vaya a ser que mueras en la batalla y algún otro la tome, ¿no? O sea que Dios ha creado el matrimonio, ¿no? Dios ha creado el matrimonio, Dios ha creado las bendiciones vienen de Él, la casa, etcétera, etcétera. Los casados sí, seguro iban a la batalla con muchas ganas, mucha fuerza, ¿no? Porque ya estaban casados y a luchar, decían, ¿no?
Pero los novios no, los novios tenían que regresarse y casarse. Este es un mensaje para aquellos novios que están haciendo los locos. Lee la Biblia para que puedas ver lo que Dios quiere. No vaya a ser que mueras en la batalla. Y versículo 8 dice, y volverán otra vez los oficiales a hablar al pueblo y dirán, uy, este sí es bravo, ¿ah? Ahí había sido el mensaje de que no, de alguna forma si tenías casa, regresa, habías plantado viña, regresa, si te vas a casar, regresa, no tengas miedo, pero ahora hay un llamado diferente y dice, ¿quién es el hombre medroso? ¿No? Los oficiales vuelven a hablar al pueblo y dicen, ¿quién es el hombre medroso y pusilánime? Vaya, ¿y qué dice? Vuelva hacia su casa también. Pero dice, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que el miedo se contagia. La falta de fe se contagia. El corazón temeroso se contagia. Y Dios sabe esto. Dios sabe esto. Por eso ordenó acá, a través de Moisés, y dijo, ¿saben qué? Si alguien tiene miedo, si alguien es medroso, si alguien es pusilánime, sáquenlo también. Pero a él si no es el mensaje muy positivo, ¿no? Sino le dicen, váyase a su casa. ¿Por qué? Y no contagie a sus hermanos, no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Así que tenemos que ser personas de fe. Eso es lo que a ti y a mí nos tiene que caracterizar. Personas que hemos escuchado de nuestro sacerdote, de Jesús, qué es lo que está pasando, que tenemos ánimo y que podemos nosotros hablar fe a los demás, que podemos compartir fe a los demás, que podemos, que no debemos de tener miedo, decirle no quiere decir que el miedo no va a querer venir, sí va a querer venir, pero tenemos que agarrarnos de Jesús y decirle no. Y es hora de poner esa fe que la gente pone en su protección, en los doctores, etcétera, etcétera. Es hora de que pongamos esa misma fe en Dios para afrontar al enemigo, ¿no? Para afrontar al diablo. Eso es algo que nos tiene que caracterizar, ser personas de fe. Y no es una fe ciega, eso es lo que dice la gente, tú tienes una fe ciega, o tú tienes fe porque todo te va bien. No, no es una fe porque todo nos va bien, ¿no? Ni porque es una fe ciega. Estamos en una batalla, y en la batalla somos heridos también, y en la batalla inclusive hasta podemos morir. Hay hijos de Dios, siervos de Dios que en esta batalla de la vida han muerto, ¿no? Han dado sus vidas por el Evangelio. Si tú lees todas las historias de los discípulos de Jesús, creo que todos ellos murieron, ¿no? Dieron su vida por el Señor. Y eso no quiere decir que estaban mal o que no estaban, ¿verdad?, fuera de la voluntad de Dios. No, no, ese es el precio que ellos tuvieron que pagar en esas épocas cuando empezaron a sembrar el Evangelio. Pero ahora vivimos en un mundo que no nos persiguen, por lo menos. En este tiempo estamos encerrados, pero no estamos perseguidos. Podemos comprar alimentos mayormente y debemos de confiar en Dios, debemos de orar, debemos de confiar en Dios que Él nos va a ayudar, que Él nos va a respaldar, que Él está peleando, como decía ¿verdad?, al principio. Nuestro Dios dice, va con ustedes para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. Amén. Así que no estás solo, aun si estuvieras solo físicamente, no estás solo, no estás solo. El Señor está contigo. La palabra dice que traigas tus cargas a Él, que Él tiene cuidado de ti, que pongas tus cargas sobre Él. Y su palabra dice, ¿no?, que vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Así que los dejo con esa promesa
extrañándolos a todos, y quiero orar un momento, quiero que todos oremos un momento unos por otros, para que el Señor pueda ayudarnos en los afanes de cada día. Padre, te damos gracias. Yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra, Señor, que es tan real, tan viva y eficaz, Señor, y que nos ayudes, Padre. Nos ayudes ante nuestros enemigos que son más grandes, nos ayudes ante las circunstancias que debemos afrontar, que ante todo no tengamos temor, sino que sepamos que tú estás con nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos en el día a día, Padre. Ayúdanos, Padre, en el día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.